Una vez intenté aprender orangutárabe, pero desistí. ¿Por qué? Es absurdamente difícil. Me hace pensar que es el idioma más difícil que existe. Me sorprende que orangutanes bebés puedan aprenderlo. Vamos, es cierto que es complejo, pero no es el más difícil. Entonces, ¿cuál es el más difícil? Todos y ninguno a la vez, o algo así. Sabes que no acabas de decir nada, ¿verdad? Solo sé que nada sé. ¿Qué? ¿Qué de qué? Pero lo digo en serio. Todo el tiempo veo humanos preguntándose qué idiomas son los más fáciles o más difíciles del mundo. Pero la verdad es que hay demasiados factores que definen si un idioma es fácil o difícil, y la respuesta puede cambiar demasiado, dependiendo de quién haga la pregunta. No hay forma de simplemente definir que un idioma en específico sea el más difícil o el más fácil de todos para todo el mundo por igual. Pero vamos, no puedes decirme que el portugués, por ejemplo, sea más difícil que el ruso. Pero eso es solo porque ya sabes español. Si fueras ucraniano, seguro te parecería que el portugués es absurdamente difícil comparado con el ruso. ¿Quieres decir que la dificultad de un idioma depende de mi lengua materna? Ciertamente, es uno de los factores más grandes a la hora de definir la dificultad. Recuerda que los idiomas evolucionan y van cambiando con el tiempo, y como resultado, existen un montón de idiomas que comparten mucho de su ADN, a pesar de que sean idiomas diferentes. ¿Como chimpancés y humanos? Sí, eso mismo. Los chimpancés y los humanos son claramente especies diferentes, pero son tan cercanos que es mucho más probable que un humano logre entenderse de alguna forma con un chimpancé que con un pollo. Oh, ya veo a qué te refieres. De la misma forma que es más probable que un pollo logre entenderse mejor con una paloma que con un humano. Eso mismo. En el mundo de los idiomas existen muchas familias diferentes de idiomas que tienen muchas cosas en común, lo que hace que sea mucho más fácil de aprenderlos. El español, por ejemplo, es una lengua romance, ¿no? ¡Ulala, señor francés! ¿Ah? Digo, sí, así es. A veces también las llaman lenguas románicas, latinas o neolatinas, porque son todas lenguas que evolucionaron del latín. ¿Es decir que en algún punto de la historia fueron un mismo idioma? Exactamente, en algún momento fueron todas latín. Diferentes dialectos, pero en esencia un mismo idioma. Algo así como el chillón de dialectos que existen de español. Son muy diferentes, pero siguen siendo el mismo idioma. Eso mismo. ¿Ya vieron el video que hicimos sobre el tema? Entonces, lo que me estás diciendo es que para alguien que hable español le resultará mucho más fácil aprender, por ejemplo, portugués, francés, italiano o incluso rumano porque comparten un mismo origen. Así es, porque significa que ya tiene buena parte adelantada del trabajo para aprender estos otros idiomas. Si quieres aprender portugués y ya sabes español, ya conoces la mayor parte del vocabulario y la gramática, salvo algunas diferencias que a menudo son patrones muy consistentes y fáciles de identificar. Pero entonces, ¿eso es todo lo que importa para definir si un idioma es fácil o difícil? Es uno de los factores más grandes, pero no es el único. También existen idiomas que comparten algunas cosas en común a pesar de no estar relacionados evolutivamente, lo que los hace más fáciles de aprender en esos aspectos específicos del idioma. Dame un ejemplo. Mira el japonés, por ejemplo. No tiene nada en común con el español. Evolucionaron de formas muy diferentes. Sin embargo, la pronunciación del japonés es bastante cercana a la del español. ¿En serio? Sí. Si por ejemplo tomas un texto japonés que está escrito con el alfabeto latino y se lo lees a un humano japonés pronunciándolo de la manera como se pronunciaría en español, el japonés probablemente entienda lo que estás diciendo. Pero yo no entendería absolutamente nada de lo que estoy leyendo. Es cierto, pero lo que quiero decir es que si quieres aprender japonés, no tendrás que dedicarle mucho tiempo a aprender cómo se pronuncian las cosas, a diferencia de lo que ocurriría con otros idiomas más cercanos, como el francés. Pero en cambio, tendré que dedicarle unas 3 vidas y media para aprender a leerlo. Quiero decir, 3 sistemas de escritura usados al mismo tiempo en un mismo idioma. ¿En qué macacos estaban pensando? Tienes razón, el sistema de escritura es otro aspecto que influye en qué tan fácil sea aprender un idioma. El sistema de escritura japonés es bastante complejo y representa un gran obstáculo para un hablante de español. No es como si intentaras aprender checo, que si bien no es un idioma cercano al español, por lo menos reconoce los símbolos a la hora de leerlo, porque también usa el alfabeto latino. No tienes que sentarte a aprender dibujos raros. ¿Y qué me dices del chino? Su sistema de escritura se parece mucho al japonés, pero tengo entendido que el chino y el japonés no son parte de una misma familia. Ese es un buen ejemplo. El chino y el japonés no tienen un origen en común. El chino es parte de la familia de las lenguas sino-tibetanas,
y el japonés es una lengua japónica. Son idiomas totalmente diferentes, tienen muy poco en común. Pero entonces, ¿por qué sus sistemas de escritura se parecen tanto? Porque el sistema de escritura japonés viene del sistema de escritura chino. No son iguales, pero tienen muchas cosas en común. Hay muchos símbolos que existen en ambos idiomas. ¿En serio? Pero ¿cómo es que su sistema de escritura viene del chino si estos idiomas no están relacionados? Porque el japonés hace mucho tiempo no tenía una forma de escritura. Pero en Japón había mucha influencia de los chinos, así que eventualmente adoptaron su sistema de escritura y con el tiempo lo fueron modificando para que se adaptara a las particularidades del japonés. Entonces, a un chino le resultará mucho más fácil aprender el sistema de escritura japonés de lo que le resultaría a un hablante de español. Así es, aprenderá a escribir japonés mucho más rápido y podrá dedicarle más tiempo a otras cosas como la gramática, el vocabulario o la pronunciación. Entonces, supongo que un hablante de japonés tampoco tendría mucho problema aprendiendo el sistema de escritura chino, ¿no? Es correcto. De hecho, como ambos idiomas usan símbolos que representan conceptos en lugar de sonidos, es posible que un japonés vea un texto en chino y un chino vea un texto en japonés y tenga una vaga idea sobre lo que trata el texto, a pesar de que no tenga la más mínima idea de cómo se lea. Vaya, es muy interesante que sus formas escritas sean un poco inteligibles, a pesar de que son idiomas totalmente diferentes e ininteligibles en su forma hablada. Y que lo digas. Los idiomas asiáticos son muy interesantes, con sus sonidos tan curiosos y dibujos tan divertidos. Oye, pero entonces, ¿lo único que define la dificultad de los idiomas es que tantas cosas en común tengan? No, existen otras cosas menos evidentes que también juegan un papel muy grande, como por ejemplo la exposición. ¿Exposición? Sí, ya sabes, ¿qué tanto un humano convive con un idioma? Oh, entiendo. ¿Así como puedes encontrar inglés hasta en la sopa? Yo prefiero mis sopas en serbo-croata. ¿Qué? Nada. De cualquier forma, el inglés es un excelente ejemplo. Si bien es cierto que el inglés no es tan lejano del español como el chino o el japonés, tampoco es tan cercano como el portugués o el italiano. El inglés es una lengua germánica y tiene una lógica muy diferente a la del español. Ya lo creo. Digo, no es absurdamente difícil, pero tampoco es fácil como el portugués. Eso mismo. Sin embargo, es mucho más fácil de aprender que otros idiomas que tal vez sean igual de diferentes al español. Pero, ¿por qué? Porque el inglés es usado en todos lados. No te resultará nada difícil encontrar cosas en inglés. Películas, libros, textos, música, lo que sea. Es verdad. Entonces, ¿lo que dices es que resulta mucho más fácil sumergirse en el idioma? Eso mismo. La inmersión es un factor muy importante para aprender un idioma. Entre más interactúes con el idioma en el día a día, mejor probabilidad tendrás de aprenderlo. Después de todo, es así como los bebés aprenden su lengua materna. Vaya, tiene mucho sentido. Lo tiene. Es posible que a alguien le resulte más fácil aprender inglés que, por ejemplo, aprender rumano, a pesar de que el rumano sea más cercano al español, y todo porque le resulta más fácil encontrar contenidos en este idioma. ¿Y qué me dices de esos humanos que ya saben un montón de idiomas? Bueno, a ellos les resulta más fácil aprender más idiomas. Si un humano sabe, por ejemplo, español y alemán, no solo le resultará fácil aprender lenguas romances, sino también lenguas germánicas. Y si sabe español e italiano, le resultaría aún más fácil aprender otras lenguas romances, ¿no? Exactamente. Es más, ni siquiera hace falta que domine por completo otros idiomas. Si un humano alguna vez estudió alemán, pero no lo aprendió, y luego quiere aprender neerlandés, es probable que le resulte un poco más fácil que otros humanos, porque ya conoce algunas cosas de otra lengua cercana. Vaya, hay muchas cosas que influyen en la dificultad de un idioma. Ya lo creo. Y aún le falta el factor que considero más importante. ¿Falta más? Así es. ¿Qué factor es ese? Motivación. ¿Motivación? Así es, los motivos por los cuales un humano quiere aprender un idioma son muy importantes. Pueden hacer que un idioma sea muy fácil de aprender o absurdamente difícil, más allá de qué tan cercano sea ese idioma. ¿Te refieres a cosas como querer aprenderlo por interés en la cultura, querer conocer más gente o por tener mejores oportunidades de empleo? Eso mismo, si uno tiene una motivación correcta para aprender un idioma, si hay un interés real, todo el proceso será mucho más fácil. Ya lo creo. Y por otro lado, con la motivación equivocada, todo se volverá innecesariamente difícil. Así es, si no hay interés real, hasta un idioma diseñado para ser fácil como el Esperanto puede resultar bastante difícil de aprender. Tienes razón, me parece que no importa mucho la pregunta de cuál idioma es más fácil o más difícil. Creo que es una mala motivación querer aprender un idioma porque es muy fácil o porque es muy difícil y quieres sorprender a tus amigos. Y que lo digas. A la larga, no importa tanto que un idioma sea más fácil que otro. Si realmente quieres aprenderlo, deberías aprenderlo.
Gracias a Ricardo Suárez Vargas por la idea para este video. Buena idea. Si tienes una idea que quisieras ver en un video, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablanDe. Así es, no olviden el hashtag, así podremos encontrar tu comentario y no se perderán el olvido. Oigan, miren, otro fanart. Este genial dibujo lo hizo nuestra seguidora en Instagram, Yu Usagi. Muchas gracias, Yu. Sí, muchas gracias, quedó genial.